Hola, profe. Nosotros en esta exposición vamos a hablar sobre la generación de energía eléctrica. Nuestro grupo está compuesto por María José Rendón, Ginette Peláez Rodríguez, quien le habla Valeria Zuluaga Hurtado y Paula Andrea Pasaje. Entonces, bien, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía, como la energía química, la cinética, la térmica, la lumínica, la nuclear, la solar o otras, en energía eléctrica. Para la generación de energía eléctrica de manera industrial se recurre de unas instalaciones que se pueden denominar centrales eléctricas. Estas instalaciones ejecutan todas las transformaciones de las que hablamos anteriormente. Estas instalaciones constituyen el primer escalón de un sistema de suministro eléctrico. Así entonces, la generación eléctrica o la generación de energía eléctrica se realiza a través de un generador eléctrico. Desde que se descubrió la corriente alterna y la forma de producirla, se ha llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica para llevar la energía eléctrica a todos los lugares del mundo. Entonces, cuando se empezó a construir esas grandes centrales, también se construyeron sofisticadas redes de transporte, sistemas de distribución, entre otras cosas. Esto ha sido muy aprovechado por los países desarrollados, mientras que los países en vía de desarrollo apenas si disfrutan de las ventajas de la energía eléctrica, puesto que los países desarrollados, como son los mayores consumidores, también son los mayores generadores. Cuando hablamos de la generación de energía eléctrica, se puede hacer a través de diferentes formas. Unas un poco contaminantes, otras un poco más limpias, pero todas en sí generan energía eléctrica. Una de las formas de las que vamos a hablar son las centrales termoeléctricas. Entonces, una central termoeléctrica es un lugar empleado para la generación de energía eléctrica a partir del calor. Este calor puede obtenerse de la combustión, de la fisión nuclear del uranio o de otro combustible nuclear o del sol o del interior de la Tierra. Las centrales que en un futuro utilicen la fusión también serán centrales termoeléctricas. Aquí hablamos de los combustibles que se pueden utilizar para generar ese calor. Esos combustibles pueden ser fósiles como el petróleo, el gas natural, el carbón, los derivados de los combustibles fósiles como la gasolina o el gasoleo, los biocarburantes, los residuos sólidos urbanos o el metano, que también se puede generar en algunas estaciones depuradoras de agua. Pero entonces, ¿cómo funcionan las centrales termoeléctricas? Estas consisten en una caldera en la que se quema el combustible. Allí se genera el calor que se transfiere a unos tubos por donde circula agua, la cual se evapora. Este vapor, que se obtiene a alta presión y alta temperatura, se expande por una turbina de vapor y ese movimiento impulsa como un alternador que es el que genera la electricidad. Luego ese vapor se enfría en un condensador donde circulan tubos de agua fría de un caudal, puede ser de un río abierto o por una torre de refrigeración. Cuando hablamos de centrales termoeléctricas, hablamos de algunas que manejan un ciclo combinado, que es que utilizan gas, este gas genera un vapor y este vapor es reutilizado para generar energía también. Se usan gases de la combustión del gas natural que mueve una turbina. En una cámara de combustión se quema ese gas y se inyecta aire para acelerar la velocidad de los gases y mover esa turbina. Después esto genera un vapor que mueve otra turbina. Entonces se utilizan como los dos elementos y por eso se le denomina un ciclo combinado. Cuando hablamos de la generación de energía eléctrica, como le dije anteriormente, hay unas formas de generar energía que son muy limpias, como por ejemplo la energía a través de paneles solares o la energía eólica a través del viento, pero si hablamos de las centrales termoeléctricas, estas como usan combustión, liberan a la atmósfera dióxido de carbono y este es un gas que todos sabemos es responsable del calentamiento global. Entonces en sí tiene como su parte contaminante. Claro que si hablamos de otro tipo de combustibles para generar energía termoeléctrica, también se pueden generar otro tipo de contaminantes,
como óxido de azufre, óxido de nitrógeno, partículas sólidas como polvo y otros residuos que pueden generar una gran contaminación. Compañeros, mi nombre es María José Rendón Laverde y les voy a comenzar a hablar sobre las plantas nucleares. La central nuclear dispone de varios tipos de reactores nucleares, aunque todos tienen el mismo objetivo, que es utilizar el calor de las reacciones de fisión nuclear para accionar las turbinas, que son las que van a generar la electricidad. Como pueden ver, existen dos reactores nucleares que se destacan, y estos son el primero, el reactor nuclear de agua a presión, y el segundo, el reactor nuclear de agua en ebullición. Pero como el primero es el más utilizado en todo el mundo, es el que les voy a explicar de su proceso, que consta de 4 básicos pasos. Bueno, primero, se obtiene la energía térmica a través de la fisión nuclear del núcleo de átomos del combustible nuclear. En segundo lugar, se genera el vapor de agua mediante la energía obtenida anteriormente en el generador de calor. Después, se procede a accionar un conjunto de turbinas mediante el vapor de agua que se ha obtenido. Y finalmente se puede aprovechar la energía mecánica de las turbinas para accionar el generador eléctrico, que es este generador que produce electricidad. Aparte de este tipo de proceso pues que les explico acá, también hay una opinión física en donde se pueden ver varios cambios de energía en el proceso y se los voy a explicar. Inicialmente, la energía nuclear, que es la que mantiene los núcleos de átomos cohesionados, se rompen para convertirse en energía térmica, que a su vez esa energía se convierte en energía interna al convertir el agua en vapor. Tanto la energía interna como la calorífica del agua pasan a ser energía cinética cuando es accionada por la turbina. Y por último, el generador convierte esta energía cinética en eléctrica. Bueno, ahora vamos con las ventajas y las desventajas. Dentro de las ventajas encontramos que la energía nuclear es limpia durante su generación. De hecho, la mayoría de reactores nucleares emiten solamente un vapor inofensivo de agua a la atmósfera. No hay emisión de dióxido de carbono, ni metano, ni ningún otro gas contaminante o que contribuya al cambio climático. La segunda es que la generación de energía es barata. La tercera, que se puede generar una enorme cantidad de energía con una sola central, debido al gran poder de la energía nuclear. La tercera es que es casi inagotable y de hecho hay expertos que consideran que la deberíamos clasificar como renovable, dado que las reservas de uranio actuales permitirían seguir produciendo la misma energía que ahora durante miles de años. La última ventaja es que su producción es constante. Al contrario que muchas renovables como la solar, que no se puede generar por la noche, o la eólica, que no se puede generar sin viento, su producción es enorme y constante durante cientos de días seguidos. El 90% del año, excluyendo recargas y paradas de mantenimiento programadas, la energía nuclear funciona a pleno rendimiento. Listo. Ahora vamos a revisar cuáles son las desventajas. La primera es que sus residuos son muy peligrosos. Tanto para la salud como para el medio ambiente en general, los residuos radiactivos son muy contaminantes, mortales y tardan miles de años en degradarse, lo que hace que su gestión sea muy delicada. De hecho, es un problema que aún no se ha resuelto. La segunda desventaja es que los accidentes pueden ser muy graves. Las centrales nucleares están dotadas de grandes medidas de seguridad, pero pueden haber accidentes y en ese caso resultar muy graves. Hay unos grandes ejemplos que muchos los conocen, como la isla de las 3 millas en Estados Unidos, Fukushima en Japón o Chernobyl en la antigua Unión Soviética. Bueno, y la tercera desventaja es que son objetivos vulnerables, tanto para catástrofes naturales como actos terroristas. Una central nuclear es un objetivo que puede causar un enorme daño si se destruye o se daña. Mi nombre es Paola Pasaje y les hablaré acerca de las centrales hidroeléctricas. La central hidroeléctrica se trata de una instalación en la que se utiliza el agua que transcurre por los lagos, ríos o mares para convertirla en energía eléctrica. Para esto cuenta con unas turbinas que están adjuntas a los alternadores, que son los que convierten la masa de agua en energía.
Bueno, para entender mejor el funcionamiento de una central hidroeléctrica, tomaremos como ejemplo la siguiente imagen. En primer lugar está la presa. Esta presa está situada en el lecho de un río, donde acumulará un volumen de agua para formar un embalse. Este embalse permitirá que el agua adquiera una energía potencial que luego será transformada en energía eléctrica. Para ello se sitúa en el parámetro aguas arriba de la presa o en sus proximidades una toma de agua protegida por una rejilla filtradora, con una válvula que permite controlar la entrada del agua en la galería de presión, previa a una tubería forzada que conduce el agua finalmente hasta una tubería situada en la sala de máquinas de la central hidroeléctrica. El agua a presión de la tubería forzada va transformando su energía potencial en energía cinética, es decir, va perdiendo altura y alcanzando velocidad. Bueno, al llegar a las máquinas actúa sobre los álabes de la turbina hidráulica que los podemos observar en la parte inferior de la imagen y así transforma su energía cinética en energía de rotación. El eje de la turbina está unido al eje del generador eléctrico que al girar convierte la energía rotatoria en corriente alterna de media tensión y alta intensidad y mediante transformadores es convertida en corriente de baja intensidad y alta tensión para ser enviada a la red general mediante líneas de transporte. Las ventajas de las centrales hidroeléctricas son evidentes. Primero, no requieren combustible, sino que usan una forma renovable de energía constantemente repuesta por la naturaleza de manera gratuita. Segundo, es limpia pues no contamina ni el aire ni el agua. Tercero, los costos de mantenimiento y explotación son bajos. Cuarto, las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica tienen una duración considerable. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las centrales eólicas. Pero primero, ¿qué es la energía eólica? Esta es la energía que se obtiene del viento, pues se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. El mayor productor de energía eólica del mundo es Estados Unidos, lo sigue Alemania, China, India y España. Y en América Latina el mayor productor es Brasil. Bueno, ahora veamos cómo funciona. La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. La foto que ustedes pueden ver en la diapositiva corresponde a una turbina eólica. Bueno, este es conformado por la torre, un sistema de orientación ubicado al final de la torre en su extremo superior, un armario de acoplamiento a la red eléctrica pegado a la base de la torre, una góndola que es el armazón que cobija los componentes mecánicos del molino y que sirve de base a las palas, un eje y mando del rotor por delante de las palas y dentro de la góndola un freno, un multiplicador, el generador y el sistema de regulación eléctrica. Las palas están conectadas al rotor, que a su vez está conectado al eje, colocado en el polo, que envía la energía de rotación al generador eléctrico. Y este utiliza unos imanes para producir el voltaje eléctrico y por lo tanto la energía eléctrica. Listo. Vamos a ver cuáles son sus ventajas. La primera es que es una fuente de energía renovable, pues el viento es una fuente abundante e inagotable, lo que significa que siempre se puede contar con la fuente original que produce la energía, lo que hace que no tenga fecha de caducidad. Además, está disponible en muchos lugares del mundo. La segunda, que ocupa poco espacio, pues para producir y acumular la misma cantidad de energía eléctrica, un campo eólico necesita menos terreno que un campo de energía fotovoltaica. La tercera, que es reversible, lo que significa que el área ocupada por el parque puede restaurarse fácilmente para renovar el territorio preexistente. La cuarta es que no contamina, pues la energía eólica es una fuente de energía más limpia después de la energía solar. Esto es así porque durante su proceso de generación no lleva implícito un proceso de combustión.
Así, no produce gases tóxicos ni residuos sólidos alguno. Para hacernos una idea, un aerogenerador alcanza una capacidad de energía similar a la de 1000 kilogramos de petróleo. Además, las propias turbinas tienen un ciclo de vida muy largo antes de ser retiradas para su eliminación. La siguiente ventaja es el bajo coste, pues los costes de las turbinas eléctricas eólicas y el mantenimiento de la turbina son relativamente bajos. El coste por kilowatt producido es bastante bajo en las áreas muy ventosas. En algunos casos, el coste de producción es el mismo que el del carbón e incluso la energía nuclear. Y como ya habíamos visto anteriormente, el de la energía nuclear es un coste muy bajo. La siguiente ventaja es que es compatible con otras actividades, pues la actividad agrícola y ganadera convive armoniosamente con la actividad de un parque eólico. Esto hace que no tenga un impacto negativo en la economía local, permite que las instalaciones no interrumpan el desarrollo de su actividad tradicional, al mismo tiempo que genera una nueva fuente de riqueza. Listo, ahora vamos a ver cuáles son sus desventajas. La primera es que el viento no está garantizado, pues este es relativamente impredecible, por lo que no siempre se cumplen las previsiones de producción, especialmente en unidades temporales pequeñas. Para minimizar los riesgos, las inversiones en este tipo de instalaciones son siempre a largo plazo, con lo que el cálculo del retorno de estas es más seguro. La siguiente desventaja es que la energía no es almacenable, pues se trata de energía que no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera inmediata cuando se produce, y eso hace que no pueda ofrecer una alternativa completa al uso de otros tipos de energía. La tercera desventaja es el impacto en el paisaje, pues los grandes parques eólicos tienen un fuerte impacto paisajístico y son visibles desde largas distancias. Y la última desventaja es que afectan a las aves, pues los parques eólicos pueden tener un impacto negativo a la avifauna. A continuación les vamos a hablar de las centrales solares. Como ustedes saben, la energía solar es muy importante ya que es renovable, segura y limpia. Por lo tanto, hay que aprovecharla y esto se realiza mediante una central solar, que es aquella instalación en la que se aprovecha la radiación solar para producir energía eléctrica y está basada en dos procesos, fotovoltaico y fototérmico, que se los vamos a explicar más adelante. ¿Cómo funciona? El funcionamiento de una central solar principalmente se basa en el aprovechamiento térmico de la energía solar. Esta se almacena y se transfiere en un medio portador de calor que generalmente es agua. También se puede hacer en sales fundidas como nitrato. Es necesario que se concentre dicha radiación solar para que tenga un mayor rendimiento, que sea aceptable, y se hace mediante temperaturas elevadas que por lo general van entre 300 grados centígrados hasta 1000. Bueno, a su lado derecho tienen un ejemplo donde existen diversos tipos de centrales solares de tipo térmico, pero la más común son las de tipo torre, como las que ustedes están viendo en este momento, con un número grande de heliostatos que reflejan la luz solar hacia un dispositivo que contiene un líquido. El heliostato es un dispositivo que actúa automáticamente para seguir la variación de la orientación del sol, de la luz, respecto a la Tierra. El aprovechamiento de energía solar se consigue calentando la radiación solar con un fluido primario, el flujo caloportador, como lo hemos venido diciendo. Este flujo transmite el calor a un circuito secundario por el que circula un segundo fluido que, tras transformarse en vapor por la acción del calor, pone en marcha una turbina que acopla a un alternador, que eso más adelante vamos a explicar los componentes. ¿Cómo funcionan las plantas fotovoltaicas? La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene al convertir la luz solar en energía, empleando una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico. Se trata de un tipo de energía renovable, inagotable y no contaminante que puede producirse en instalaciones que van desde los pequeños generadores para autoconsumo hasta las grandes plantas fotovoltaicas.
¿Qué es la energía fotovoltaica? La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía limpia y renovable que utiliza la radiación solar para producir electricidad. Se basa en el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones, o sea, partículas lumínicas, y liberar electrones, generando una corriente eléctrica. Para ello se emplea un dispositivo semiconductor denominado celda o célula fotovoltaica, que puede ser de silicio monocristalino, policristalino o amorfo, o bien otros materiales semiconductores de capa fina. Tipos de energía fotovoltaica. Hay dos tipos de plantas fotovoltaicas, las que están conectadas a la red y las que no. Dentro de las primeras existen otras dos clases, la central fotovoltaica y el generador con autoconsumo. En la central fotovoltaica, toda la energía producida por los paneles se vierte a la red eléctrica. En el generador, parte de la energía generada es consumida por el propio productor, por ejemplo en una vivienda, y el resto se vierte a la red. Al mismo tiempo, el productor toma de la red la energía necesaria para cubrir su demanda cuando la unidad no le suministra lo suficiente. Estas instalaciones con conexión a la red cuentan con tres elementos básicos, que son los paneles fotovoltaicos, los inversores y los transformadores. Los paneles fotovoltaicos se trata de un grupo de celdas fotovoltaicas montadas entre capas de silicio que captan la radiación solar y transforman la luz en energía eléctrica. Los inversores convierten la energía eléctrica continua que producen los paneles en corriente alterna, apta para el consumo. Y los transformadores, la corriente alterna generada por los inversores es de baja tensión, por lo que se utiliza un transformador para elevarla a media tensión. Ventajas de la energía fotovoltaica. Primero, se trata de un tipo de energía renovable, inagotable y no contaminante, por lo que contribuye al desarrollo sostenible. Segundo, es un sistema particularmente adecuado para zonas rurales o aisladas donde el tendido eléctrico no llega o es dificultosa o costosa su instalación, o para zonas geográficas cuya climatología permite muchas horas de sol al año. Tercero, es modular, por lo que se puede construir desde enormes plantas fotovoltaicas en suelo hasta paneles para tejados. Por último, vamos a hablar del segundo proceso, que es el fototérmico. Aquí se aprovecha la energía solar, se convierte en calor y tiene un uso en actividades del mismo. Es importante recalcar que la energía termosolar es transformada de energía mecánica y a partir de ella producir energía eléctrica. El proceso se desarrolla a través de unos colectores que son planchas de ondas donde la función es aprovechar al máximo la radiación solar. Hay unos componentes, en total son 6, y para mayor comprensión vamos a hablar del funcionamiento de la energía solar térmica, donde a través de paneles se distribuye un fluido que puede ser agua, como lo hemos hablado, con el fin de que el calor recolectado se transfiera, se almacene y quede como tal almacenado a una buena temperatura para su consumo. El primer componente es captadores solares. Estos son placas que captan la energía solar y hacen fluir el agua, seguido por acumuladores, como su propio nombre lo indica, almacena la energía térmica. Están los intercambiadores de calor, que son esenciales ya que no podemos mezclar ambos fluidos, como es el calor y el agua, por lo que se utilizan estos dispositivos para el intercambio y que no se puedan mezclar. Están las bombas de circulación, las cuales le dan al fluido la energía necesaria para que se desplacen por todo el circuito. El aislamiento, que es esencial para evitar una pérdida de calor en el exterior. Y por último
el vaso de expansión, donde se absorben las dilataciones del fluido en un espacio cerrado por aumentos de temperatura. A su lado derecho podemos ver los usos y aplicaciones. El primero es el lavado industrial, donde está el lavado de botellas, piezas, entre otros, indispensables que el agua desee a bajas temperaturas para lograr energía solar térmica, al contrario del sistema de calefacción, donde la energía solar también es aplicable, pero requiere de temperaturas elevadas, como son los invernaderos. Por último, vamos a ver las ventajas y las desventajas. Las ventajas más destacadas está el ahorro monetario y la preservación del medio ambiente, donde aproximadamente se ahorra un 50% del consumo eléctrico. Su costo de instalación es recuperable a mediano plazo y se reducen las emisiones de gases. Y las desventajas se relacionan por lo general con el costo de instalación, que puede tardar. Es muy dependiente de las condiciones del sol y del clima, y para mayor aprovechamiento se recomienda instalar en terrenos extensos. Por último, les dejamos la webgrafía para que si desean puedan profundizar más del tema, y muchísimas gracias por su atención.